Bueno, muy buenas tardes, muy distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana y también a todos los historiadores y amigos que se hacen presentes en estos programas tan simpáticos que estamos tratando de llevar para que la gente se acerque un poquito a la historia en una forma un poco más amena que simplemente los libros. De manera que un saludo muy cordial para todos. Y les cuento que hoy vamos a tener una conferencia sumamente interesante, que se llama la trilogía de Gloria, Jinete, Caballo y Lanza, lanzada nada menos por el maestro Eduardo Malagón Brown. Este es un personaje sumamente importante, porque es un caballero que ha llegado a ser, digamos, el historiador y el propulsor de la historia más notable de los últimos tiempos. Es un personaje que ha fundado toda clase de organizaciones de confraternidad, de sociedades históricas, se ha paseado por todos los países bolivarianos y todos los países que a uno se le ocurra, llevando una bandera muy alta y muy específica de defensa de los intereses y el patriotismo. De manera que para nosotros y especialmente para mí es un gran honor que hoy nos esté acompañando y les voy a leer la biografía porque ven en lo que nos estamos metiendo. Es el presidente fundador de la Confraternidad Bolivariana de América, presidente fundador de la Sociedad Patriótica Antonio Ricaurte, cofundador de la Sociedad Bolivariana de Europa, cofundador de la Sociedad Bolivariana de Norteamérica, cofundador de la Academia Bolivariana de América del Ecuador, miembro benemérito de la Academia Patriótica Nacional Antonio Nariño, miembro honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia, Venezuela, está Ecuador, del Magdalena, de Santa Rosa de Cabal y de la Sociedad Santanderista de Colombia. Es expresidente de la Sociedad Bolivariana de Boyacá y declarado personaje bolivariano del siglo XX en Boyacá por todos sus méritos. Como obras, tiene varios documentos muy importantes para la conmemoración del Bicentenario y de la campaña libertadora de 210, del 2019. Es autor de la colección extensa de arte patriótico boyacense, compuesta por un centenar de piezas de óleo, bronce, vitral, con personajes y temas de la campaña libertadora de 1819. Es autor del escudo de la paz de Colombia, en proceso de socialización ante el gobierno. Autor de escudos heráldicos de Moniquirá, Santa Sofía y Sutamarchán. Es autor de los himnos de Paya, Moniquirá y de la Confraternidad Bolivariana de América. Es autor de las cabezas de Bolívar y Nariño, las dos grandes figuras de nuestra historia. En finca, museo autor de la bandera del puente de Boyacá. En adopción institucionalmente a la Asamblea de Boyacá, fundador del Museo Bolivariano, Cantón Militar de Tunja y finca Museo del Pensamiento y de la Libertad. Los nombramientos que ha tenido como personaje titular del siglo XX de Boyacá. Orden Diego de Lozada, la primera clase de la alcaldía de Caracas.
Orden de los Lanceros, Collar de Oro de la Gobernación de Boyacá. Orden al Mérito Cultural, primera clase del Gobierno de Ecuador. Orden Bicentenario, Collar de Oro de la Gobernación de Boyacá. Medalla Militar Simón Amaya, clase única de las Fuerzas Militares de Colombia. Orden Altares de la Patria, grado gran oficial de la Asamblea de Boyacá en el 2022. Esto es lo que tenemos por el momento, pero en realidad él es un personaje supremamente importante en el campo de la historia y sobre todo de lo que es el recuerdo de los héroes, de las batallas, de revivir todo lo que somos en esta época y después del heroísmo de muchos. De manera que con gran agrado le invito a nuestro ilustre maestro a que inicie su conferencia sobre la trilogía de la gloria. Adelante, mi querido doctor Eduardo. Querido presidente, su merced, su señoría es supremamente generoso con este patriota boyacencista. Pero me halaga muchísimo porque es que el mérito es la expresión más augusta de la condición humana, pero se requieren personajes como su señoría, con espíritu amplio y generoso para reconocer mi humilde y modesta labor. El título que más me emociona y más me compromete es el de Apóstol del Ideario Bolivariano, custodio del fuego sagrado de la libertad, donde ejerzo en Puente de Boyacá mi función como delegado cultural de la Gobernación de Boyacá y desde donde podemos proyectar infinidad de actividades que desde la teoría en los sagrados recintos del conocimiento pasamos a la acción y a llevar al terreno este mensaje y este ideario auténtico del Padre de la Patria. Este año que está consagrado a la conmemoración de la batalla de Ayacucho, con enlace de las fuerzas militares, hemos venido exaltando esta efeméride, 200 años de la consolidación de la victoria de Junín y de Ayacucho en el hermano país del Perú. Y en este sentido, en Boyacá hemos hecho unas ceremonias en los diferentes municipios que comprometen la campaña libertadora de 1819, siempre referenciando a el prócer nuestro, el vencedor de Ayacucho, los vencedores de Ayacucho, Bolívar, Sucre y Córdoba. Esa trilogía también de gloria, que es la que se mantuvo en ese proceso de independencia, donde comienza en Boyacá, que es el faro que proyecta la libertad de los demás países hermanos. Entonces, con mucha alegría, estamos haciendo un recuento en cada uno de los puntos de la campaña libertadora de 1819 en aquella Nueva Granada, hoy Colombia. Y quiero rendirle tributo de veneración a una trilogía de gloria, como he titulado mi conversatorio: Jinete, Caballo y Lanza. Y es que hay que mirar en los componentes que conformaban ese ejército libertador: la artillería, la caballería, la infantería, y si me falta algún otro, espero que me ayuden. Pero fundamentalmente, el componente que nos dio la libertad, porque la artillería tuvo grandes dificultades de transportar sus elementos, que inclusive en Pantano de Vargas, por tener un nivel de anegación bastante importante, no pudo funcionar. Y entonces vino una carga de caballería, de centauros majestuosos,
en esa composición que yo me llamo Trilogía de la Gloria, jinete, caballo y lanza. Y comienzan a aparecer imágenes de soporte de mi conferencia con la efigie de Inocencio Chincá, que será muy importante no solamente en la campaña libertadora, sino desde mucho antes, en Queseras del Medio, y es uno de nuestros héroes libertadores. Y voy a comenzar no poniéndole atención a las imágenes porque van a pasar de manera espontánea. La campaña libertadora de 1819 es el acontecimiento más importante de nuestra civilización, realizado en gran parte en tierras del actual departamento de Boyacá. Atravesando llanuras y coronando los cerros, entre pantanos y ríos, por selvas y cordilleras, van cabalgando a la gloria llaneros y montañeros, ejército libertador en pos de una gran victoria. Yo voy a hacer trocitos de mis poemas, de mi inspiración, porque quiero exaltarlos y motivarlos para que no se agote la atención a mi lectura. Venían de tierra caliente, de camisa blanca, pantalón remalgado y alpargatas. El 4 de julio habían atravesado el río Arauca. El 12 de julio en Tame se consolidaba un solo ejército que se denominaría Ejército Libertador, conformado por patriotas venezolanos y granadinos y la Legión Británica. Se habían acantonado en el cuartel general de Pore. Habían vencido en trincherones de Paya el 27 de junio. Habían coronado la terrible travesía, las gélidas cumbres de Pisba y Socotá, donde el enemigo mortal no era el ejército español, con sus soldados bien atalajados y mercenarios bien dotados de ropa y armamento. Allí, en Pisba y Socotá, se enfrentaron a las monumentales alturas que superaban 4.000 metros del nivel del mar, a sus precipicios, a la oscuridad de la noche, al hambre y la propia desnudez. Cuando el hielo lo fue petrificando, muchos murieron sin darse cuenta. Su dolor y sus lágrimas quedaron congeladas y suspendidas en el tiempo y el espacio, cual diamantes que brillan y alumbran como referentes de valor, osadía y grandeza, ya que sus cuerpos inermes fueron depositados por orden de Bolívar en la Laguna del Soldado, que hoy es santuario de heroísmo y patriotismo, de valor y grandeza de nuestro siempre glorioso Ejército de Colombia. Gloria al soldado y que su fama corra por el solar nativo en crónica y cantar, y que solo la recia medida de su pecho, la patria del Mayana, nos pueda edificar. Pasaron por Sochaviejo, donde el cura y el alcalde el 4 de julio, que era domingo, en la capilla doctrinera del pueblo, ese pueblo se desvistió dignamente, decorosamente en la casa de Dios para vestir a nuestros soldados que habían llegado, como le expresara el general Santander, como un cuerpo moribundo. Los acogieron, los abrigaron, les curaron sus heridas. Por esa razón, Socha se titula La nodriza de la libertad. Habían superado sus fuerzas en el cuartel general y hospital de sangre de Tasco, pero el 10 de julio, patriotas granadinas fueron asesinados, amarrados espalda con espalda y atravesados con lanzas por orden de Barreiro, el comandante español. Se habían enfrentado nuevamente en armas a los españoles en Gámeza y Tópaga el 11 de julio, donde murió entre tantos Antonio Arredondo. Bolívar había regresado a Tasco y cruzado por Beteiti, Baotengá, Tutasá, Belén de Cerinza.
Santander había tomado camino de Corrales, Busbanzá y Floresta para encontrarse nuevamente en Santa Rosa de Viterbo. Todo el ejército libertador arribaría a Duitama y Corrales de Bonza, y el 24 de julio, que lo conmemoramos hace pocos días, ese 24 de julio de 1819, nuestro libertador cumpliría 36 años de vida. Y lo conmemoramos dignamente. El 25 de julio, en la batalla de Pantano de Vargas, por sus componentes determinantes dentro de la épica universal, son la razón de exaltación en esta fecha clásica de conmemoración. En el epílogo de la batalla de Pantano de Vargas, los ejércitos realistas e independentistas, agotados tras combatir por 7 horas sin conseguir imponerse ninguno al otro, José María Barreiro, comandante de la división española, echó sus restos de infantería y caballería por todo el centro del pantano. Barreiro, entreviendo el triunfo, gritó emocionado: «Ni Dios me quita la victoria». Bolívar, en ese momento álgido del fragor de la batalla, invocó a la Virgen del Rosario de los Tiestecitos de Tutasá. Mientras Bolívar, desconcertado, alcanzó a decir algo como «se nos vino la caballería y se perdió la batalla». Pero a su lado Rondón le reclamó: «¿Por qué dice eso, general, si todavía los llaneros de Rondón no han peleado?». Fue en ese angustioso instante que Bolívar le responde con la célebre frase: «Coronel, salve usted la patria». Y entonces Rondón, seguido inicialmente por 14 lanceros que respondieron de inmediato a la voz «que los valientes me sigan», realizando entonces una carga de caballería, seguido por el resto de llaneros, que dispersó a las tropas españolas poniéndolas en retirada, con lo que finalmente el ejército libertador obtiene la victoria. Allí sacrificaron sus vidas entre tantos patriotas el coronel Jaime Rook, comandante de la Legión Británica, y nuestro suboficial insigne de las fuerzas militares, el sargento Inocencio Chincá. Honor y gloria a esos patriotas que ofrendaron sus vidas por darnos patria y libertad. La gloria de Pantano de Vargas le corresponde a la caballería, esa sublime trilogía de gloria, jinete, caballo y lanza, como instrumento de victoria y de glorificación de aquellos titanes indomables que en una estupenda carga cual centauros majestuosos se impusieron a las huestes enemigas para determinar el triunfo en aquel bastión el 25 de julio de 1819. Y que hoy traemos del pasado a este mismo escenario. Porque es que Puente de Boyacá también tuvo la fortuna de tener a nuestros lanceros, y en esa otra carga maravillosa sacaron espantados a los patriotas. Allí en Puente de Boyacá, 2 niños maravillosos, de mirada sublime como la luz de las estrellas, como el verde esmeralda, como el verde esperanza, niños del ayer y del siempre mañana, nos dieron ejemplo de pulcritud y de lealtad con la patria y con el libertador Simón Bolívar. Cuando estos niños maravillosos de humilde cuna, como el de Nazaret, desechando la oferta de Barreiro cuando se vio sometido, que les ofreció una bolsa con monedas de oro, estos 2 niños la rechazaron. Son referentes que tanto necesita la patria en este momento: lealtad con la patria, pero también pulcritud en el manejo del servicio público. Y esto nos debe de servir, porque si no fue Bolívar,
o Santander los que lo apresaron, fueron otros dos niños que lo llevaron hasta la presencia del Libertador para que se concluyera no solamente la victoria de Puente de Boyacá, sino también toda la campaña libertadora de 1819. Permítame evocar con sus nombres esa glorificación de estos centauros majestuosos que bajo las órdenes del coronel Rondón de Venezuela, porque en ese tiempo se conformó un ejército de hermanos colombianos y venezolanos, y que nuestros libertadores depusieron sus intereses personales, sus visiones de Estado, para entregarnos el legado más importante de nuestra humanidad, que es la libertad. Y entonces debo llamar a Juan José Rondón, al coronel Juan José Rondón, al capitán Julián Mellao, al capitán Valentín García, al capitán Miguel Lara, al capitán Domingo Mirabal, al capitán Celedonio Sánchez, al teniente José de la Cruz Paredes, al teniente Rosso Sánchez, al teniente Pablo Matute, al teniente Pedro Lancheros, al subteniente Bonifacio Gutiérrez, al subteniente Saturnino Gutiérrez, al subteniente Miguel Segovia, al subteniente Pablo Segovia, al sargento Inocencio Chincá, que es el oficial insigne, el suboficial insigne de nuestras fuerzas militares, que lleva el nombre de la escuela de suboficiales de nuestro ejército. Esta alegoría solamente tiene el propósito de cumplir un compromiso con la historia en estas fechas de conmemoración, pero también debo exaltar y significar la grandeza de las mujeres en la campaña libertadora. Fue un mosaico maravilloso de mujeres, mujeres valientes, mujeres maternales, valientes y guerreras, que parieron en nuestra noble tierra la libertad de América. Y entre ellas se distingue la primera sargento de caballería de Tame Arauca, Juana Béjar. Y entonces, en este momento de emoción y de exaltación, pues que suenen los clarines y trompetas para glorificar a nuestra caballería, a esta insignia amarilla, que es el fundamento del triunfo de nuestra campaña libertadora de 1819. Y cierro mi intervención emocionado repitiendo este verso que hace homenaje a los soldados de Colombia. Soldado de Colombia, la luz de vuestras armas es un reflejo heroico del sol de Boyacá, que al proyectarse en medio de espadas y banderas, las sendas de la patria por siempre alumbrará. Bueno, y apareció la imagen coincidencialmente del día que estuve en Tibasosa, el 27 de julio, apenas hace unos días, conmemorando esa importante efeméride, que es la muerte de nuestro héroe libertador Inocencio Chincá, y allá le colocamos una corona de laurel, y allá en nombre de nuestras instituciones, que me precio de y me honra y me fortalece y me gratifica de ser miembro honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia y de tantas instituciones patrióticas, porque vale la pena refrendar este sentimiento de heroísmo y de patriotismo, y también de gallardía, porque somos una generación que no podemos ser inferiores a aquella generación de los padres de la patria. Así que mis respetos, presidente, todo mi cariño, mi admiración con todos los miembros y que hoy asistieron, a mis compañeros de alianza como Teresita, como Olimpo Morales y como el propio presidente, que también es nuestro aliado y que la próxima vez sí lo vamos a tener allí presente en una de nuestras reuniones. Muchas gracias.
Listo. Bueno, muchísimas gracias, distinguidísimo maestro. Usted ha hecho una exposición verdaderamente magnífica y sobre todo revive hechos de nuestra historia gloriosa y heroica, en una forma como muy pocas personas lo pueden hacer, porque usted es un experto en eso y además un cultivador de todas las glorias de nuestra independencia. Eso lo demuestra con sus propias imágenes en su museo personal allá en Boyacá, que tuve el honor de conocer hace algún tiempo. Unas personas como usted son las que más se necesitan en estos momentos para revivir ese fervor patriótico que está muchas veces tambaleando y nosotros viendo con horror que se nos puede acercar una época muy feroz. De manera que su presencia aquí y lo que ha dicho quedará siempre muy en alto, porque en realidad es una invitación patriótica de primera categoría, muy bien pronunciada, muy bien sostenida y sobre todo que anima mucho el alma alrededor de la bandera de nuestra patria. De manera que muchas gracias, maestro. Le agradezco infinitamente su presencia y espero que en estas conferencias, hasta donde se pueda, nos siga acompañando con esas magníficas intervenciones. Ahora le quiero pedir a los ilustres miembros presentes que nos den algún concepto sobre lo que acaban de escuchar. No veo manitas levantadas. A ver, el general Salcedo. Adelante. Gracias, presidente, muy amable. Bueno, importante, espectacular. Yo me imaginaba algo así cuando el solo título me decía Jinete, Caballo y Lanza, esa fantástica trilogía que Eduardo Malagón. Pero eso con Malagón no se sabe. La interpretación que él hace de una moneda vieja o de una pica o de una lanza o de un recuerdo es extraordinario. Y como siempre, hemos tenido una feliz oportunidad de escucharlo. Yo debo registrar la presencia de dos personas que enaltecen nuestra sociedad bolivariana, y lo digo con mucho orgullo como vicepresidente de la sociedad, doña Teresa Astorga, que es una dama de una importancia internacional en América, de manera que eso enaltece nuestras programa de los jueves. Igualmente registro complacido la presencia aquí de don Olimpo Morales. Yo lo recordaba mucho allá en la Sociedad Santanderista, pero entonces nos acaba de dar una noticia maravillosa que tiene también una conferencia lista sobre Bolívar. De manera que esos son eventos ya para el futuro, tener a Olimpo Morales acá con nosotros. De manera que con respecto a la presentación que ha hecho nuestro querido amigo Malagón, como siempre espectacular, diría yo en el día de hoy, después de hacer un recorrido de la campaña libertadora y la presencia y esa subida a los Andes colombianos para caer sobre Boyacá, pues espectacular. Eduardo Malagón sabe, pues yo soy de una crianza parecida allá en Boyacá durante muchos años, en compañía de Gentil Almario Viera allá en el batallón Tarqui en Sogamoso. Pero también me acuerdo que alguna vez en una ceremonia en Tunja, para un 7 de agosto,
y lógicamente en agosto siempre hay lluvia y hay frío, mucho frío. Y yo como abanderado del batallón Tarqui, el abanderado tiene un problema que tiene la bandera en las manos y las riendas las maneja desde cada uno de los pies al lado y lado. Entonces, había uno de los escoltas de bandera que me decía, con ese frío tan espectacular, y me decía, Dios mío, yo le pedí a Dios que me dejara, que me preservara de una muerte súbita, no sé qué, de un traslado a Tunja, decía el tipo. Y yo le hacía eco sin saber que a los 8 o 10 o 15 días me trasladaron de Sogamoso precisamente a Boyacá. De manera que, por eso, Eduardo, yo interpreto y soy un admirador permanente. Y en mis vacaciones ya con mi esposa y mis hijos era frecuente que saliéramos para Boyacá y llegábamos a Tunja y a Paipa y a Villa de Leyva, en fin. Pero eso era cuestión de cada visita por el recuerdo grato que despertaba en nosotros Boyacá. Y lógicamente quienes somos militares registramos Boyacá porque es llamado como siempre el taller de la libertad. De manera que muy importante, como siempre, las expresiones de Eduardo Malagón. Y yo digo, él no hace la exposición en prosa, lo hace en poesía patriótica de calidad espectacular. De manera que muchas gracias, don Eduardo Malagón, muy amable por esa exposición tan grata que ha tenido para nosotros en el día de hoy. Como siempre, ya estamos acostumbrados a ello. Mil gracias. Muy bien, gracias, general. ¿Quién más? Don Miguel. A ver, el coronel. Bueno, pues hemos tenido una corta pero bellísima intervención del doctor Eduardo Malagón, a quien felicito de manera muy sincera y le doy las gracias porque nos ha hecho pasar un rato histórico, importante, de cultura y de gran sentimiento. La historia y la gloria no son necesariamente tristes, y conllevan el reconocimiento de cosas buenas, de cosas que merecen recordarse, de cosas que ameritan estar en la mente y en el corazón de los colombianos. De manera que hoy hemos tenido esa oportunidad de oír unos rasgos de historia clarísimos, muy importantes y sobre todo bellos. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. ¿Quién más quiere decir algo? Parece que no hay. Más por el momento. De todas maneras, hoy con esta primera conferencia que nos dicta Maestro Malagón, no la primera, sino como la tercera, es sumamente importante que se estén reviviendo los momentos históricos y sobre todo la calidad de los patriotas en defensa de su terruño, de su historia, de sus corazones, de sus conciencias. Porque en este momento estamos viendo momentos muy difíciles en personajes cercanos a nosotros, como nuestros vecinos, los venezolanos. Ese lío que se ha formado en ese país es muy peligroso para Colombia, porque su influencia y su movilización, que quién sabe cómo sea, nos puede afectar mucho en los departamentos vecinos, especialmente en Boyacá. De manera que hay que tener mucha confianza en el carácter de nuestros afiliados y sobre todo de los buenos patriotas, que hay muchos por todo el país,
que sabrán responder en defensa de nuestros intereses y sobre todo en defensa de la patria. Como tenemos varias conferencias adelante, una que vendrá de Panamá, yo invito a Olimpo, un gran amigo de muchos años, a que nos brinde su conferencia en cualquier jueves de los que vienen después dentro de 15 días. A ver qué día le queda bien. Con muchísimo gusto le abriremos este espacio para que nos ilustre también sobre temas históricos que son muy interesantes. Quiero mirar y ponerle atención a una cosa que nos muestra el maestro Malagón, que es una corona de laurel, que él en sus múltiples conquistas y hechuras releva mucha importancia para la patria. Y sería sumamente interesante que nos contara la historia y el objetivo de esa corona tan interesante y tan bonita que tiene ahí, de la cual ya habíamos hablado, pero que él mismo nos diga cuál es el objetivo y a quién hay que darse. Gracias, presidente. Les presento en primicia, y lo hago con mucho afecto y con mucha sinceridad. Eso me caracteriza. Esta es la corona de laurel, vencedores de Ayacucho. En honor a esa estructura de mando Bolívar, Sucre y Córdoba, pero está especialmente dedicada al general de división José María Córdoba. Tiene unos valores simbólicos entre las hojas de laurel, las perlas y los brillantes que consagran, que más adelante les daré la definición, de un homenaje al vencedor de Ayacucho. Y esta corona estará el 7 de agosto en el puente de Boyacá y será presentada en sociedad con la presencia de los comandantes de todas las fuerzas militares que van a concurrir a la ceremonia de conmemoración de la batalla de Puente de Boyacá. Ya hemos concretado que después de la ceremonia oficial que preside el presidente de la República, en el ciclorama vamos a tener la presentación de esta presea, que he preferido presentársela al presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia y a los compañeros que nos acompañan, para que ustedes sean los primeros depositarios de esta imagen de la corona de laurel, repito, vencedores de Ayacucho. En mi condición de presidente fundador, más de fundador que presidente de la Alianza Academias de América, pues los he convocado a los aliados para que conformemos una comisión académica lejana de la burocracia, pero en alianza con las fuerzas militares de Colombia y del Perú, para que son dos coronas, una que va a destino a territorio peruano y otra que quedará aquí en un museo de Colombia, posiblemente el Museo de la Academia de Infantería de nuestro ejército colombiano, y pasará por los lugares que me soliciten, porque vamos a hacer un peregrinaje desde Puente de Boyacá, vamos a Bogotá y esperamos las propuestas, y luego iremos a Antioquia, a Medellín y a los municipios de incidencia con el prócer antioqueño, para luego salir en comisión hacia el Perú. Gracias, presidente, por la oportunidad y complacido de compartirles esta corona de laurel. Pero además, debemos agregar la oferta que me ha hecho el maestro Malagón, porque en realidad se trata de una cosa sumamente importante.
con el motivo de que nuestra sede que tuvimos durante tantos años llegó a un estado deplorable y tenemos que pensar en la reconstrucción junto con la Universidad de los Andes, que ha tenido algunas dificultades. Allá pondríamos esa estatua que él hizo y ofreció de los dos leones Y el obelisco. y el obelisco, que son un símbolo maravilloso de todo lo que es la grandeza de la patria. Entonces, él ha ofrecido muy generosamente que cuando tengamos la oportunidad de construir la nueva sede, que será en los terrenos donde estuvo la Sociedad Bolivariana durante muchos años, nos adorne con esa magnífica obra escultural. De manera que aprovecho de una vez para agradecerle muy profundamente este generoso obsequio que tiene un valor histórico enorme porque es representativo del esfuerzo y de la gloria de los colombianos. De manera que muchas gracias de nuevo, maestro, por todo su trabajo y su esfuerzo, sobre todo el mantenimiento de lo importante que hemos tenido en el país. Bueno, entonces no veo nuevos aficionados que nos puedan decir alguna cosa. Ha sido la conferencia deslumbrante, los dejo callados a todos. De manera que le agradezco nuevamente, maestro, su magnífica intervención, que naturalmente la tendremos ya lista y editada los primeros días de la semana entrante, para que haga parte de nuestra inmensa colección, ya con 182 conferencias sobre temas históricos para revivir puntos fundamentales de nuestra historia y sobre todo motivo para sentirnos orgullosos de ser colombianos. Con esto los invito para la próxima conferencia, que la hará un ilustre panameño y que esperamos contar con su presencia en esa oportunidad también. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy.